La filosofía griega es como ese amigo que siempre tiene algo interesante que decir, aunque a veces te haga cuestionar todo lo que creías saber. Desde sus primeros pasos, los griegos no solo se preguntaron por qué el mundo era como era, sino también cómo deberíamos vivir en él. Y es en esa búsqueda donde encontramos a nuestros 9 protagonistas. Recuerda suscribirte, activar la campanita y comentar quién de todos los filósofos griegos es tu favorito. Te leo en los comentarios. Sigamos. Comencemos por Tales de Mileto, el abuelo de la filosofía occidental. ¿Sabías que fue uno de los primeros en intentar explicar el universo sin recurrir a los dioses? Para Tales todo surgía del agua. Sí, agua. Hoy podríamos pensar, ¿qué tenía Tales con el agua? ¿Un fetiche, quizás? Pero no es tan absurdo como parece. Vivía en una ciudad portuaria, rodeado por mares y ríos, y vio en el agua algo esencial, algo que estaba en todo. Su idea fue revolucionaria porque marcó el inicio del pensamiento racional. Buscar respuestas en el mundo, no en el Olimpo. Luego vino Pitágoras, quien decidió que los números eran el lenguaje del universo. Este tipo no era solo un matemático, era casi un gurú. Creó una especie de secta donde los números tenían una dimensión casi mística. Para Pitágoras, todo podía reducirse a proporciones, armonías y ecuaciones. Y si alguna vez escuchaste hablar del equilibrio, agradece a Pitágoras, porque su amor por la simetría está en la base de todo lo que hoy llamamos belleza. Y hablando de belleza, llegamos a Heráclito. Este hombre veía al mundo como un río en constante cambio. Su famosa frase, nadie se baña 2 veces en el mismo río, es un recordatorio de que todo fluye, todo cambia. Heráclito era como ese amigo que siempre te dice, acepta el caos, porque eso es la vida. Y aunque suena poético, su idea también era profundamente filosófica. El cambio no solo es inevitable, es necesario. Pero si Heráclito era el poeta del cambio, Parménides era el guardián de la estabilidad. Según él, todo lo que existe es eterno e inmutable. Suena contradictorio con Heráclito, ¿no? Y lo es. Pero ahí está la magia de la filosofía griega. 2 pensadores pueden mirarte directamente a los ojos y decir cosas completamente opuestas, y aún así ambos tienen algo de razón. Si Parménides nos decía que el cambio es una ilusión, Demócrito nos llevaba por un camino completamente diferente. Este tipo fue un adelantado a su tiempo. Hablaba de átomos, esas partículas invisibles que componen todo lo que existe. Por supuesto, no tenía un microscopio ni un laboratorio, pero su intuición fue impresionante. Imaginó que todo estaba hecho de pequeñas piezas indivisibles que se movían en el vacío. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tenía razón, aunque con unos cuantos ajustes modernos. Demócrito no solo nos regaló un modelo del universo, sino también un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos a descubrir lo invisible. Y mientras Demócrito analizaba el mundo desde su estructura más pequeña, Sócrates decidió dar un giro radical. En lugar de mirar hacia afuera, empezó a mirar hacia adentro. Sócrates no dejó escritos, pero dejó preguntas, muchas preguntas. Para él, el mayor logro no era acumular conocimientos, sino aprender a cuestionarlos. Su famosa frase, solo sé que no sé nada, no era una declaración de ignorancia, sino una invitación a la humildad intelectual. Sócrates no tenía redes sociales, pero imagínate lo que sería si las tuviera. Un tipo que responde a todos los comentarios con una pregunta y nunca da respuestas concretas. Sería insoportable y brillante. El discípulo más famoso de Sócrates fue Platón, y vaya que este hombre tenía ambición. Platón no quería solo entender el mundo, quería construir uno mejor. Su teoría de las ideas o formas propone que lo que vemos es solo una sombra de una realidad perfecta que existe en otro plano. Es como si Platón estuviera diciendo que vivimos en un borrador, y la verdadera obra maestra está en un museo que no podemos visitar. También habló de la justicia, del amor y de cómo debería organizarse la sociedad. Su República es tanto un manual de política como un mapa de cómo ser mejores seres humanos. Y luego viene Aristóteles, el alumno estrella de Platón, quien decidió que su maestro estaba equivocado en muchas cosas. Aristóteles era práctico, en lugar de imaginar un mundo perfecto más allá del nuestro. Se enfocó en este mundo. Sus ideas abarcaban desde ética hasta biología, pasando por lógica y política. Para Aristóteles, la virtud no era un ideal abstracto, sino algo que podíamos cultivar en nuestras acciones diarias. Era como ese entrenador de vida que te dice: no sueñes con ser mejor, trabaja en ello cada día. Llegados a este punto, ya tenemos un cuadro bastante amplio. Unos miran hacia las estrellas, otros hacia adentro, y algunos hacia la materia misma.
Pero no podemos olvidar a Diógenes, quien nos mostró que la filosofía también puede ser una provocación. Diógenes era un cínico, en el sentido original de la palabra. Para él, la virtud no estaba en lo que poseemos, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza, desprendiéndonos de todo lo superficial. Diógenes no solo predicaba, lo practicaba. Vivía en un barril, rechazaba las comodidades y no tenía reparos en señalar la hipocresía de los poderosos. Una vez, Alejandro Magno lo visitó y le dijo: «Pide lo que quieras». ¿Sabes qué respondió Diógenes? «Apártate que me tapas el sol». Esa audacia resume su filosofía. No necesitas a nadie para ser libre, solo necesitas ser tú mismo, sin filtros ni adornos. Ahora pensemos en Epicuro, quien, a diferencia de Diógenes, sí apreciaba ciertos placeres pero con moderación. Epicuro era el filósofo del equilibrio, el que nos decía que la verdadera felicidad no está en los excesos, sino en lo simple: comer, conversar, disfrutar del momento presente. Para él, la clave de la vida era evitar el dolor y cultivar una paz interior. Su famosa tetrafármacon, o cura de 4 partes, resumía su filosofía: no temas a los dioses, no temas a la muerte. Lo bueno es fácil de conseguir y lo malo es fácil de soportar. ¿No te parece que Epicuro sería el gurú perfecto para nuestra era de estrés y sobrecarga sensorial? Y cerramos este repaso con Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Si Epicuro nos decía que buscáramos la felicidad en los placeres simples, Zenón nos pedía algo aún más desafiante: aceptar la vida tal como es. Según los estoicos, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello. Es la filosofía de la resiliencia, de mantener la calma en medio de la tormenta. ¿El secreto? Enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control. En una época como la nuestra, donde queremos controlar todo, Zenón nos recuerda que la verdadera libertad está en soltar lo que no podemos cambiar. Cada uno de estos 9 filósofos nos dejó un legado único, una forma diferente de entender la vida. Y aunque sus ideas a veces chocan entre sí, eso es lo que hace que la filosofía sea tan fascinante. No se trata de encontrar una sola verdad, sino de explorar todas las posibles. Algo que me fascina al mirar a estos 9 gigantes es cómo cada uno parece ser una respuesta al anterior. Como si la filosofía griega fuera una gran conversación que nunca termina. Tales pregunta qué es lo fundamental en el mundo, y Parménides le responde: es la unidad eterna. Heráclito escucha y dice: no, es el cambio. Sócrates nos mete en la conversación con preguntas. Platón sueña con mundos ideales. Y Aristóteles nos arrastra de vuelta a la tierra. Pero lo más interesante es que todos ellos, de una manera u otra, nos invitan a pensar en nuestra propia vida. Porque, seamos honestos, no estudiamos filosofía griega solo por curiosidad histórica. Lo hacemos porque sus preguntas siguen siendo las nuestras. ¿No te has sentido alguna vez como Heráclito, viendo cómo todo a tu alrededor cambia demasiado rápido, preguntándote si alguna vez tendrás algo sólido a lo que aferrarte? O tal vez te identificas más con Epicuro, buscando paz y felicidad en un mundo que parece diseñado para el caos. Por ejemplo, Sócrates me hace pensar en nuestra obsesión con las certezas. Vivimos en una era donde todos tienen una opinión sobre todo, y sin embargo, Sócrates nos recordaría que el verdadero conocimiento empieza por admitir lo que no sabemos. Imagínatelo hoy, en un debate de redes sociales, diciendo algo como: ¿de verdad entendemos lo que estamos discutiendo o solo queremos ganar likes? Creo que se volvería viral, aunque probablemente lo cancelarían después por no tomar un lado claro. Y luego está Diógenes, quien parece haberse adelantado siglos al minimalismo moderno. Rechazar las posesiones, vivir con lo esencial, buscar la autenticidad. ¿No es eso lo que muchas personas intentan recuperar hoy en día? Pero cuidado, Diógenes no lo hacía para seguir una moda, lo hacía como un acto radical de libertad. Si viera nuestras casas llenas de cosas que no necesitamos, probablemente nos diría: ¿cuánto de esto realmente es tuyo y cuánto es solo ruido que te esclaviza? Por otro lado, cuando pienso en Platón, veo a alguien que nos desafía a imaginar un mundo mejor. Su idea de que hay algo más allá de lo que percibimos me recuerda que no podemos conformarnos con lo que hay. ¿Cuántas veces aceptamos las cosas porque así son? Platón nos empuja a preguntarnos: ¿y si pueden ser diferentes? ¿Y si podemos aspirar a algo más elevado? Aristóteles, por otro lado, era menos soñador que Platón, pero más pragmático.
Cuando dice que la virtud está en el término medio, pienso en cuántas veces nos dejamos llevar por los extremos. En una época donde todo parece blanco o negro, Aristóteles nos recordaría que el gris es donde ocurre la verdadera vida. No se trata de ser perfecto, sino de encontrar equilibrio. ¿Quién no necesita ese consejo cuando está navegando entre las presiones del trabajo, la familia y las expectativas sociales? Y luego llega Zenón, con su estoicismo. Es curioso cómo esta filosofía se ha puesto de moda últimamente. Libros, podcasts, influencers, todos parecen citar a Marco Aurelio y Epicteto, pero a menudo olvidamos que todo comenzó con Zenón. Su mensaje era claro. El mundo puede ser caótico, pero tu mente puede ser un refugio. Suena simple, pero es transformador. Zenón nos enseña a separar lo que podemos controlar de lo que no. Una lección que creo que necesitamos más que nunca en este mundo hiperconectado. ¿Y qué decir de Epicuro? Me pregunto qué pensaría si viera nuestra obsesión por perseguir placeres efímeros, la última compra, el próximo destino, el post perfecto. Para Epicuro, la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Es como si nos estuviera diciendo, no compliques tanto las cosas, busca lo que realmente importa. Buena compañía, comida sencilla, paz interior. Y es que, al final, ¿de qué sirve acumular tanto si no disfrutamos nada? Pero si hay alguien que realmente parece haber nacido para confrontarnos, es Diógenes. Imagínalo hoy en una plaza pública, diciéndonos que nuestras vidas están llenas de pretensiones. Sus actos eran su mensaje. Sé auténtico, vive sin miedo y no te esclavices por la opinión de los demás. Es una lección que, aunque incómoda, sigue siendo tan relevante hoy como en su tiempo. Y Heráclito, ese poeta del cambio, me recuerda algo crucial. La vida nunca se detiene. Todo fluye, decía él, y eso puede ser aterrador, pero también liberador. Porque si todo cambia, eso significa que nosotros también podemos cambiar. Incluso en los momentos más difíciles hay una promesa implícita: nada dura para siempre, ni el dolor ni la incertidumbre. Si algo tienen en común estos filósofos, es que ninguno de ellos escribió pensando en darnos respuestas fáciles. Nos invitan en cambio a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa ser libre? Y aunque estas preguntas son antiguas, parecen haber sido escritas ayer. Demócrito, por ejemplo, nos da una perspectiva que aún resuena en nuestra era tecnológica. Cuando hablaba de átomos moviéndose en el vacío, no solo estaba pensando en la materia, sino en el azar. En un mundo regido por átomos que chocan y se combinan, hay espacio para lo inesperado, para lo impredecible. En cierto sentido, Demócrito nos recuerda que la vida no sigue un guión. Las cosas no siempre tienen una razón evidente, y eso no es algo malo, es lo que hace la vida interesante. Y luego está Sócrates, quien prácticamente nos grita desde el pasado: piensa por ti mismo. En un mundo donde las opiniones parecen venir preempaquetadas, con etiquetas políticas o sociales, la filosofía de Sócrates es más urgente que nunca. Él nos enseñó que cuestionar no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué tan sólida es nuestra base? Si Sócrates estuviera aquí, probablemente estaría sentado en un café, haciéndole preguntas profundas al barista sobre el origen del café que sirve. Platón, en cambio, nos desafiaría a mirar más allá de las sombras que proyecta nuestra realidad. Piensa en su alegoría de la caverna: personas encadenadas, viendo sombras en la pared y creyendo que eso es todo lo que existe. Ahora imagina esas sombras como las pantallas de nuestros dispositivos. Platón nos pediría que levantemos la mirada, que salgamos de esa caverna moderna y descubramos un mundo más auténtico. Por su parte, Aristóteles pondría el foco en nuestras acciones. Para él, no somos lo que pensamos o lo que decimos, sino lo que hacemos repetidamente. La excelencia, decía, no es un acto, sino un hábito. Es un recordatorio de que nuestra grandeza no se encuentra en un gran momento de inspiración, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Y mientras Aristóteles nos habla de la virtud, Zenón nos habla de la fortaleza. La vida, según él, está llena de cosas que no podemos controlar: las opiniones de los demás, el clima, los accidentes. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a todo eso. Zenón nos diría: sé como una roca en el río. Deja que el agua pase, pero no permitas que te arrastre. Diógenes, en contraste con la calma de Zenón, sería como un terremoto en nuestra vida moderna. Él no buscaba complacernos, sino sacudirnos. Vivía como quería, sin disculparse, y su filosofía era un acto constante de rebeldía. Imagínalo caminando por una ciudad llena de anuncios, influencers y obsesión por la imagen. Seguramente miraría todo eso con una mezcla de risa y lástima antes de decir: ¿esto es libertad?
están más encadenados que los prisioneros de Platón. Mientras tanto, Epicuro nos hablaría desde un jardín rodeado de amigos, recordándonos que la felicidad no necesita mucho. En un mundo donde buscamos el próximo gran logro o la última novedad, su mensaje es un alivio. Basta con poco para estar en paz. Epicuro nos pediría que dejemos de correr y empecemos a disfrutar. Porque al final del día, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que sentimos. Y luego está Heráclito, quien nos recuerda que todo lo que estamos viviendo ahora pasará. Lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño. Su idea de que todo fluye no es solo un consuelo, sino también un desafío. Si la vida cambia constantemente, ¿cómo podemos encontrar estabilidad? La respuesta de Heráclito sería simple. No busques detener el río, aprende a nadar con él. Demócrito, con su enfoque en lo diminuto e invisible, nos daría otra lección valiosa. Vivimos en un tiempo donde las grandes narrativas dominan, los grandes eventos, los grandes éxitos, pero Demócrito nos recordaría que lo pequeño también importa, que a menudo son los detalles invisibles los que sostienen el mundo. Algo tan pequeño como una palabra amable o un momento de silencio puede tener un impacto más grande del que imaginamos. Finalmente, Sócrates nos diría que, a pesar de todo, nunca dejemos de preguntar. Su legado no está en las respuestas, porque nunca se dedicó a darlas. Su legado está en las preguntas que nos dejó. Y tal vez esa sea la gran lección de todos estos filósofos. Que la filosofía no consiste en resolver el misterio de la vida, sino en aprender a vivir con él, a explorarlo, a encontrar belleza en su complejidad. Cada uno de ellos, con sus diferencias y contradicciones, nos da una pieza del rompecabezas que es la existencia. Y juntos, nos invitan a pensar, a reflexionar, y sobre todo a vivir de una manera más consciente. Al final, estos 9 filósofos no solo representan la historia de la filosofía, sino también un espejo de nuestras propias vidas. Porque cada uno, a su manera, aborda preguntas que seguimos haciendo. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el cambio? ¿Cómo podemos vivir mejor? Tales nos enseñó a mirar lo fundamental, lo que está en la base de todo, mientras que Heráclito nos pidió que abrazáramos el flujo constante del universo. Parménides, por su parte, nos desafió a ver la estabilidad en medio de ese flujo, recordándonos que incluso el cambio tiene un orden. Demócrito nos llevó a lo más pequeño, a los átomos, para mostrar que el mundo está compuesto de infinitas posibilidades. Y Sócrates nos dio las herramientas para cuestionar lo que vemos, para no aceptar nada sin antes pensarlo profundamente. Platón soñó con realidades más perfectas, con un ideal que nos empuja a mejorar, mientras Aristóteles nos enseñó que la perfección está en las acciones cotidianas, en el hábito de buscar la virtud. Epicuro nos recordó que la felicidad no está en lo complicado, sino en lo simple, en el placer de vivir con calma y en compañía. Y Zenón, con su estoicismo, nos dio una brújula para navegar la tormenta, mostrándonos que la verdadera libertad está en cómo elegimos responder a la vida. Finalmente, Diógenes nos dio una bofetada de autenticidad. Su vida fue un recordatorio de que no necesitamos cumplir expectativas ajenas para ser verdaderamente libres. Nos enseñó que la verdad, por más incómoda que sea, siempre es mejor que una mentira confortable. Este fue un breve recorrido para recordar que la filosofía puede abrirte la puerta a nuevas perspectivas para que construyas tu propia filosofía.